steps with comfort in mind, as well as style. You've seen those spacesuits. They look pretty good, in my opinion. But those spacesuits are also similarly custom fitted for each individual crew member. So with the combination of the custom fit of the suit, as well as the custom fit of the seats, we have aimed to make it as comfortable as possible in the event of, some sort of situation where we need to wave off an activity, for up to 48 hours. That's a long time to be in a confined space, even if you are highly trained like these guys. So yeah, making sure that they are as comfortable as possible while inside the cabin was certainly high priority. All right, our next question comes from Richard. This one deals with kind of hygiene on the space station. Just curious how the astronauts that have been on station a while, how do they stay so clean cut? I know there's not a barber on board. Did they cut their own hair? It just looks clean cut. Do they shower, do laundry? How do they do it? They do have to cut their own hair. Even the current commander, Chris Cassidy, who's still on board, famously shaved his head once as his fellow crewmate Luca Parmitano was about to arrive on space station, just so he had some bald company. But they do have trimmers on board the International Space Station that have a vacuum attached to them, so they're not just getting hair just all throughout the cabin, as like everything else, hair would just tend to float around and get caught in the drafts of the air circulation on board. So they use basically vacuum cutters in order to give themselves haircuts. So that's how they're able to do it. No professional stylists up there, but they're able to make do and stay a little less shaggy. Quick time check here as we just passed 10:30. It's now 10:32 here in California. We are less than 20 minutes away from our first event here on our list as Bob and Doug begin to continue to check off the boxes of their return home. That first event is claw separation. That's essentially the initiation of trunk jettison. All of that means that we will need to unlatch the claw from the trunk. That is the mechanism that holds and connects the trunk to the capsule, delivers fluid, telemetry, power, all that good stuff. We need to expose the trunk in order for the capsule to deorbit. So we will jettison the trunk and then we will begin a deorbit burn a couple minutes later. That deorbit burn is slated to begin at 10:56 a.m. Pacific, 18:56 Universal Coordinated Time. So in just under 23 minutes, we're expecting that to start. Once again, if you're just joining us, we've got some live views inside the Dragon Endeavour capsule. Bob and Doug there in their seats as they are making final preparations and doing final reviews as we get ready to initiate the deorbit sequence. Closest to the camera there is NASA astronaut Doug Hurley, and further away from the camera is NASA astronaut Bob Behnken. These are two incredibly wonderful humans. We affectionately call Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Robledo de Cipsela Corp. Esta tarde estamos con el amarizaje de la Crew Dragon Endeavour, que ocurrirá en aproximadamente una hora. Estamos pues con el CEO de Cipsela Corp, Julián Arenas. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? No, hola Sebas, hola audiencia, muy bien. Pues aquí también en la expectativa de este amarizaje. El primero para los Estados Unidos desde hace 45 años, 1975 fue la última vez cuando los Estados Unidos llevaron una cápsula tripulada al mar, y no solo los Estados Unidos, en general el mundo, porque pues la Unión Soviética y Rusia y los chinos también, ahora que tienen capacidad de vuelo tripulado, lo hacen normalmente en las estepas de Kazajistán, en el caso de Unión Soviética y Rusia, y en el desierto de Gobi, en el caso chino. Y pues, digamos que desde 1981 y el 2011, tuvimos en los Estados Unidos un transbordador espacial que aterrizaba de una manera elegante en una pista, un avión espacial como tal, un space plane, como lo llaman en inglés. Y pues ahora que los Estados Unidos vuelven al sistema de cápsulas, SpaceX va a intentarlo, pero regresando de nuevo como
se hacía en esa época romántica del Apolo llegando al mar. Pues siendo las 12:36 en Colombia, la 1:36 hora del este de los Estados Unidos, vemos en pantalla a los astronautas Bob Behnken y Douglas Hurley listos para iniciar el proceso de reentrada. Como todo lo que ha pasado con SpaceX este año, desde lo que fue el lanzamiento de esta tripulación hace poco más de 2 meses, todo es muy diferente, es muy práctico y vemos que, pues básicamente desde ayer se dio el desacople de la cápsula Dragon desde la estación. Y pues solo ahora vamos a tener el amarizaje con una serie de procedimientos de los que vamos a estar hablando acá. Sí, Julián, hablando, ya para ir entrando en la serie de procedimientos que se van a ir dando para que la Dragon entre a la Tierra, quiero contarte que en este momento tenemos un Go for the Orbit Borne para las 12:56 de la tarde. O sea, en 19 minutos vamos a tener el de Orbit Borne. Si querés empezamos hablando por ahí. Claro que sí, yo quisiera antes de eso que de pronto veamos un poco lo que fue ayer el desacople de la Estación Espacial Internacional. Es una parte interesante, cómo esta Dragon salió desde allá y vamos hablando de los procedimientos que se van dando. Lo que acaba de ocurrir cuando dicen un go for the orbit borne, o sea, es una autorización para encender motores y perder la velocidad orbital de la nave. Una nave en órbita tiene básicamente una velocidad ganada que la sostiene allá y que se la entregó el lanzador en el momento en que la puso allá, que fue el Falcon 9 hace un par de meses. ¿Qué pasa? Pues en el espacio, entre comillas, porque de todas maneras sí hay unas trazas de atmósfera que generan arrastre, pero entre comillas no hay fricción, no hay arrastre, entonces la velocidad se sostiene, pero si le tumbas un poco esa velocidad, si la disminuyes, lo que va a pasar es que la cápsula va a empezar un proceso de encontrarse con la atmósfera, va a caer literalmente hacia la atmósfera y es donde empieza el proceso de reentrada. Cuando se dice que hay un go for the orbit borne, que es lo que acaba de pasar, que Sebastián nos dice, pues lo que está pasando es que ya enseguida cuando lo hagan no hay vuelta atrás, es porque el regreso está totalmente confirmado para hoy. Y pues hay una cantidad de cosas interesantes que se dan alrededor de estos procedimientos. Desde ayer había un tema y era el tema del huracán, del huracán Isaías, que se está acercando a las costas de Florida. Y había muchas personas diciendo, no, probablemente no va a haber amarizaje porque pues hay un huracán y obviamente pues en medio de un huracán no vas a traer una cápsula desde el espacio, pero ya los procedimientos son tan seguros. En épocas del Apolo caían en el Océano Pacífico porque venían desde la Luna, en los programas Mercury y Gemini en los 60 caían hay veces en el Atlántico, pero en zonas más abiertas, pero ya la precisión de estas cápsulas en su trayectoria es tal que les da para hacerlo por el otro lado, por el Golfo de México, que en unos momentos vamos a estar hablando de eso. Pero ¿qué tal si vemos un poquito el video de lo que pasó ayer? El desacople de la cápsula y cómo empezaron los procesos para regresar y al punto en el que estamos en este momento, Sebastián. Claro que sí. No sé si Miguel tendrá el video. Ah, no, aquí tengo el video. Muy bien, lo cierto del caso es que sí, van a hacer ese encendido de The Orbit Borne, o sea, de encenderle los retrocohetes a la cápsula. Esta cápsula no tiene retrocohetes, realmente utiliza los mismos pequeños motores de actitud, o sea, de posicionamiento con los que llega a órbita para hacer este procedimiento. Es la razón de por qué hizo varios encendidos ayer. No hizo Tenemos el video ya, Julián. Perfecto. Entonces, como podemos ver en pantalla, Sebastián, audiencia, esto fue ayer cuando iban a salir desde la Estación Espacial Internacional. No deja de impresionar la manera como controlan la cápsula con esa visualización táctil, tal como tenemos hoy en día en los celulares, en las tablets. Y pues digamos que los botones que tienen debajo de las pantallas son de reserva, pero el principal control lo tienen en esas pantallas. De pronto, si adelantamos un poco más el video, vemos cómo la parte interesante, que es en el momento en el que ya ahí se ve perfecto, ahí podemos ver cómo se retira la cápsula y unos encendidos pequeños de unos motores de cohete, que son los que pegan los empujones para la cápsula retirarse.
Una pregunta que nos hicieron ayer por interno de Cipsela era el por qué hay una luz verde y una luz roja en la cápsula. Estas luces se llaman luces, ahí las vemos, ahí vemos la roja. Cuando se aleja un poquito más, vamos a lograr ver la otra luz verde. Estas luces se llaman luces de navegación y se utilizan también en los aviones y es básicamente para poder identificar qué lado de la nave es. La luz verde es el lado derecho de la nave, la luz roja es el lado izquierdo y de esa manera es como se tiene una referencia en aviación, por ejemplo, para saber en qué dirección está volando un avión. En este caso, pues en el espacio es un poquito más complicado porque pues un avión nunca va en reversa, nunca vuela en reversa. Aquí en la cápsula digamos que va en reversa, pero aún así esas luces permiten hacer esa identificación. Lo que hicieron ayer con esto fue alejarse de la estación espacial, pero mantenerse en un radio que les permitía que si hay un problema o si hay un inconveniente, poder volver y acoplarse. Sin embargo, hicieron varios encendidos en los que no tienen un motor tan grande como lo tenía, por ejemplo, el transbordador espacial para frenarse y entrar inmediatamente, o como lo tienen, por ejemplo, la cápsula Soyuz, que lo hace así aproximadamente. Pero con esos pequeños motores que se ven los encendidos pequeños que va haciendo para poderse posicionar, si los enciende todo a la vez y hace varios encendidos en el proceso, lo que va a hacer es que se va a ir bajando un poquito de órbita, pero siempre manteniéndose en rangos en los que la estación fuera alcanzable. A pesar de eso, hubo un momento ayer en el que ya decidieron de que sí regresaban hoy o tal vez mañana o pasado mañana, y la cápsula estuvo en un punto seguro en el que todavía ellos tenían allá suministros, agua, comida, con el que iban a poder estar. Por ejemplo, si el clima se les complicaba a donde van a llegar ahora, pues tenían como quedarse todavía en el espacio 1 o 2 días más. Pero ya dieron un go for the orbit board, o sea que ya ahora sí va a haber un regreso hoy, que es espectacular. Yo creo que un día de domingo a las 12:30 del día para estar viendo un regreso de esto apenas es como para almorzar con la familia y ver cómo regresa esta primera misión después de 45 años al mar. Julián, bueno, vale la pena también recordar que todos estos procedimientos son automáticos. Claro que sí. Ese es un buen punto, Sebastián. Esta cápsula es tremendamente automatizada. Esta cápsula permite que no se necesita casi que la intervención del astronauta. El astronauta es más un supervisor. Obviamente, Hurley y Behnken están teniendo en este vuelo de pruebas digamos que un poquito más de control sobre el vehículo. ¿Por qué? Porque pues, los astronautas son pilotos. Douglas Hurley es un piloto que viene de los Marine Corps, pilotó aviones F-18, pilotó otros aviones de combate. Bob Behnken viene de la USAF, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue piloto de F-22. Y de repente usted como un piloto quitarle esa posibilidad de no tener el control sobre la nave es algo complejo y eso lo saben más que todo la gente que trabaja con astronautas en las agencias espaciales. Pero la cápsula es capaz perfectamente de hacerlo sola, casi sin la intervención del astronauta. Y es lo que va a llevar a que SpaceX esté hablando que con una cápsula Dragon modificada en unos pocos años va a llevar a un astronauta japonés a darle la vuelta a la luna como tal. Julián, tenemos aquí una pregunta que nos llega por el chat y es si va a ser posible ver en vivo la reentrada a la atmósfera. No, eso no se ve porque pues esa es una muy buena pregunta porque ¿qué es lo que pasa? Pues no hay cámaras que lo capten. O sea, la cápsula viene entrando en la atmósfera y pues está envuelta en una cubierta de plasma, por decirlo así, que provoca el impacto de la cápsula contra las moléculas de la alta atmósfera. Está envuelta en un plasma de 2000 grados centígrados aproximadamente. Y pues, ¿qué pasa con eso? Pues no hay cámaras que estén mirándolo ni desde el espacio, ni desde tierra, sino que lo único que vamos a tener es probablemente, no sé si vayamos a tener de pronto alguna imagen de los astronautas adentro, probablemente, aunque no creo, porque el problema es las cápsulas cuando vienen desde el espacio, tanto la Estación Espacial Internacional, el Telescopio Espacial Hubble y las misiones tripuladas al espacio que son de NASA, tienen una constelación de satélites geoestacionarios de comunicaciones que se llaman TDRS y es Tracking Data and Relay Satellite Systems.
System. Ese sistema de satélites es el que conecta todas las naves espaciales en comunicación con Tierra, pero la cápsula va a estar envuelta en un plasma de 2000 grados y eso no deja ni entrar ni salir comunicaciones, por lo que eso por De un hecho, rato se estamos interpone. hablando de 6 minutos donde no vamos a tener comunicación Ujú. con los astronautas y de hecho es algo que no sé si existe un nombre para la reentrada en la atmósfera terrestre, pero cuando estamos en Marte, que ocurren los 7 minutos del terror. Claro Aquí que son sí. alrededor de 6 minutos en los que no va a haber comunicación con ellos. ¿Cómo se vive esto, Juli? No, pues es la parte más delicada de esta gente que vemos en pantalla. En Hawthorne, California, el centro de control de esta cápsula. Recordemos que estos son vuelos comerciales, que este es el primer vuelo comercial, aunque eso hay que explicarlo bien. Esto es una alianza público-privada en la que la NASA simplemente contrata con SpaceX y con Boeing, que es el otro contratista. Tienen dos. Los vuelos de Boeing empezarán más tarde. En el que les entrega a los astronautas y es como una especie de taxi. Los privados hacen todos los procedimientos, tanto de lanzamiento como de regreso y de operaciones en el espacio. Pero todavía pues no es un vuelo comercial en el que estén llevando a cualquiera, o sea, a cualquiera no va a contratar en este momento con SpaceX, pero para allá vamos. En ese momento, el control entonces se hace desde Hawthorne, California. Estuvimos acostumbrados durante muchos años, digamos que desde que comenzaron los vuelos tripulados, a escuchar la famosa frase de Houston, we have a problem, por ejemplo, cuando pasó con Apolo 13. Pero en este momento el control se hace desde Hawthorne, California, aunque el Centro Espacial Johnson en Houston está también conectado porque pues son sus astronautas. Ese Centro Espacial Johnson es el que es donde se entrenan los astronautas, donde se hacen las operaciones con ellos. Y pues ahí es donde está el tema de dónde está controlando. ¿Y qué es lo que pasa en esos 6 minutos? Que era tu pregunta. Pues son los 6 minutos más delicados para un ingeniero de control en esto, porque son los 6 minutos de los que no se sabe qué está pasando. Y si la cápsula llegara a tener un desvío o algo durante esa reentrada, pues tendríamos un suceso como el del Columbia en el 2003, una desintegración y pérdida de la tripulación. Aunque yo estoy seguro que eso no va a pasar hoy, porque estas cápsulas son tan fiables y todo esto es tan bien probado que estoy seguro que vamos a tener un regreso sin problema. Pero obviamente la atención siempre va a estar y más el hecho de que pues digamos que SpaceX tiene experiencia ya con operaciones y cada vez las fallas son menores. Muy bien, Julián, te cuento que estamos a 2 minutos de que se dé la separación de lo que es el módulo de servicio de la nave, ¿no? Sí, claro, ese es el otro punto del procedimiento. Y de pronto, si tenemos una imagen nosotros aquí interna, donde podamos mostrar la estructura de la nave, una estructura general, con seguridad que podemos, podemos mostrar qué es lo que pasa. Pues normalmente estas cápsulas siempre tienen un módulo, en la época de los Apolo la llamaban el módulo de servicio, que es donde está la electricidad, la propulsión. Ahí la tenemos, Julián. Perfecto. Y aquí vemos una imagen muy general, donde podemos ver cómo tenemos la cápsula en la parte superior, donde están los astronautas, donde dice Super Draco Aboard Motors. Esos fueron los que en caso de que en el lanzamiento fuera necesario retirarle la cápsula al cohete, iban a entrar en función, pero no son los que se están utilizando en este momento. Son otros más pequeñitos que están regados sobre toda la nave, que se llaman Draco, los motores, y esos son los que se van a encender durante un periodo muy largo en el de Orbit Burn, para poderle quitar velocidad a la nave. El trunk, como lo llaman ellos, es la parte inferior y es básicamente donde tienen un montón de sistemas eléctricos, radiadores, incluso paneles solares. Radiadores es para poder, recuerden que en el espacio, fácilmente de un lado que te da el sol tienes 150 grados y por el otro lado donde te da la sombra tienes menos 50. Entonces tienes que tener un sistema de refrigeración muy bueno, que en este caso lo hacen con radiadores. Y pues esos fins o esas aletas eran meramente para la etapa de darle aerodinámica durante el lanzamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder entrar ya no necesitamos esa etapa. Antes esa etapa estorba, porque la aerodinámica que se le tiene que dar a esa cápsula para que entre perfecto y no se vaya a desintegrar es muy delicada. Tiene que tener esa forma cónica que tiene ahí y enfrentar la atmósfera en ese sentido cónico.
de tal manera entonces que eso hay que desecharlo y es lo que va a pasar. Y ya durante el resto del vuelo, que pues a estas alturas le calculamos más o menos unos 50 minutos, pues funciona con sistemas eléctricos internos y eso para poder terminar de llegar al mar. Sí, lo que llamamos ahí la base pues, del trunk está rodeada en realidad de paneles solares, ¿no? Claro que sí, porque es una innovación que traen ellos. Tienen paneles en los que pueden generar electricidad con el sol y lo tienen en ese trunk. Aquí vemos la transmisión otra vez de NASA TV y vemos cómo sigue pues el centro de control pendiente, pero en la imagen del lado derecho es donde se ve un planisferio y lo que se llama el ground track, o sea, pues como la trayectoria proyectada sobre la Tierra. En este momento la Dragon está volando hacia el oeste de la ciudad de Perth, en Australia, y ya está haciendo el posicionamiento, o sea, girándose y volteando para poder empezar el proceso de deorbitborne y para empezar el proceso de reentrada, que es pues, lo que nos tiene aquí hoy en esta transmisión. No sé, Sebastián, si de pronto el público tenga preguntas. Sí, tenemos una pregunta en la que nos piden hablar sobre el TrackMap Based on Time. Perdón, ¿cuál? Nos piden hablar sobre el track map Based on Time. Me imagino que es Ok. el mapa que sale aquí de la órbita, de la trayectoria del vehículo. Claro que sí. No, básicamente es lo que yo llamé ahí ground track, que es ese que se ve ahí, que mostró Bien. NASA hace un momento, y es donde se proyecta. Resulta que la órbita de la Estación Espacial Internacional y pues la de la Dragon está inclinada 21 grados respecto al ecuador de la Tierra. Y al tener esa inclinación, cuando proyectas eso sobre el planisferio terrestre, se te genera una curva sinusoidal, donde incluso pues el máximo de la curva, tanto el máximo como el mínimo, está hacia latitudes sobre la superficie de la Tierra equivalentes a la inclinación, o sea, más y menos 51 grados de latitud norte de alcance. Ahí lo están mostrando otra vez. Y pues, ¿qué es lo que va a hacer la Dragon? Va a hacer las maniobras sobre Australia, sobre el sur de Australia, y inmediatamente, pues por su trayectoria va a cruzarse todo el Océano Pacífico de sur a norte, va a pasar parte de los Estados Unidos sobre tierra para terminar de llegar, perdón, va a entrar es como por México para terminar de llegar al Golfo de México. Y aquí me gustaría que le compartiéramos al público, Sebastián, el tema de dónde van a llegar, o sea, dónde va a ser el amarizaje, perdón, en esa costa del Golfo de México, y que fue el dilema que tuvieron ayer respecto al huracán Isaías, y de que de pronto había en el público un poquito de incredulidad de que se diera el amarizaje hoy. Bueno, antes de mostrar, quiero contarles que en este momento ya se dio la separación del módulo de servicio. El escudo de protección térmica ahora está expuesta y listo para la reentrada. Claro, También ese es un buen punto. ya se inició pues toda la fase de la secuencia de descenso interna pues en el vehículo. Y el de Orbitborne, Julián, va a durar aproximadamente 11 minutos. Muy largo. Ese es un buen punto. Ese es un muy buen punto. ¿Por qué? Porque los motores son más pequeños. Entonces tienen que hacer un encendido. El empuje es más pequeño y tienen que hacer un encendido que dura más, durante más tiempo, 11 minutos. Por ejemplo, en el caso del transbordador espacial no se hacían deorbitbornes tan largos porque tenía unos tremendos motores que lo frenaban muy rápido. Pero son 11 minutos de encendido para poder pasar de velocidad orbital a esa velocidad de entrada. Tenemos en pantalla lo que son los sitios posibles de amarizaje. Pues lo mejor desde el punto de vista logístico era haber llegado al Cabo, ese era el sitio principal, que es ahí pegadito del Centro Espacial Kennedy, porque era solo coger la cápsula y llevarla a puerto, nada más ahí pues al mismo Centro Espacial y ya quedaba listica. Recordemos que estas cápsulas Dragon son reutilizables, por lo que esta cápsula va a llegar a un proceso de mantenimiento, revisión y puesta a punto para un próximo vuelo, que es el vuelo que viene más aproximadamente en septiembre y que ya es el primer vuelo comercial como tal. O sea, este es el primer vuelo comercial, pero es una prueba. El vuelo que viene ya es el vuelo, ahora sí ya, digamos, de misiones rutinarias con estas cápsulas y que está programado para septiembre. Daytona y Jacksonville, en esa zona del Atlántico, son
zonas, eran las mejores zonas alternas, pero ¿qué pasa? Que el huracán Isaías se está acercando desde esta zona de las Bahamas hacia la Florida, y pues no le vas a caer con un huracán, una cápsula en medio de un huracán. Pero por la precisión que se está manejando hoy en día en estas reentradas, y más una cápsula tan moderna como la Dragon, pues el Golfo de México ya es una opción. Y como está para el otro lado, allá el clima sí está muy tranquilo, y entonces optaron porque el primer sitio, el sitio primario para analizar hoy será Pensacola, que lo vemos hacia el lado izquierdo del mapa ahí, ese es el mapa de la Florida, que es un punto justo casi en la frontera entre los estados de Florida y Alabama, y como sitio alterno tienen a Panama City, pero este es Panama City en Estados Unidos, no es Panama City en Panamá, el país de Centroamérica. Y todavía tienen otros dos, digamos, secundarios, que son Tallahassee y Tampa. Pero es casi fijo que llegan a Pensacola porque el clima está bien, todo está perfecto. Y es más, creo que tenemos una imagen que vale la pena también mostrarle al público, y es el barco de recuperación que va por ellos. Ya es un sistema mucho más simple al que se utilizaba hace mucho tiempo. Recuerden el dato que dimos cuando empezamos esta transmisión. Este es el primer amarizaje con astronautas desde 1975, 45 años, cuando lo hizo la Apollo-Soyuz, que fue una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética para hacer acoplamientos en el espacio y posibles rescates. Y pues fue la última cápsula Apolo que se usó. Los Estados Unidos no tuvieron vuelos espaciales tripulados entre 1975 y 1981, cuando voló el primer transbordador espacial. Algo así, una suspensión de vuelos similar a la que tuvimos entre 2011 y ahora, que retiraron el transbordador espacial y hubo que esperar a tener otra nave para volver a volar. En esa época, rescatar un Apolo implicaba un despliegue de un portaaviones, de varios barcos de recuperación, helicópteros, cuanta cosa se imaginen, y era muy costoso, y lo hacía pues una colaboración entre la NASA y la Armada de los Estados Unidos. Como esto es privado y ya estamos en cosas más simples, este barco que ven en pantalla es el que va a ir y ya está en este momento en camino hacia el punto, hacia la zona, no digamos sino punto, sino zona donde va a caer la Crew Dragon. Y pues el proceso va a ser extremadamente rápido y simple. La parte trasera, como pueden ver de ese barco, es una especie de grúa que es la que va a tomar a la Crew Dragon, la va a montar sobre el barco. Hurley y Benken salen de la cápsula, y va a haber un helicóptero que los va a trasladar a la base naval de Pensacola, una de las más conocidas de la US Navy, de la Armada de los Estados Unidos. Y pues allá les van a hacer unos chequeos médicos, pero hoy mismo estarán volando, si todo está bien, a Houston, que está relativamente cerca del Golfo, y van a estar llegando allá al Centro Espacial Johnson hoy mismo. Hay un punto interesante. Sí. Y Sebastián, dale, adelante. No, te quería hacer una pregunta y es sobre el tema de la reutilización de las Dragon. Para la segunda misión tripulada de la Crew Dragon, ¿vamos a estar viendo este mismo vehículo que va a llegar hoy o será una nueva? No, es el mismo, va a ser el mismo. Va a ser el mismo, incluso se está diciendo hoy en día que hay una anécdota ahí, y es que pues estos dos astronautas, Hurley y Benken, están casados con dos astronautas. Pues una de ellas, Karen Nyberg, está ya retirada, que es la esposa de Doug Hurley, pero la esposa de Bob Benken, Megan MacArthur, está todavía activa, y ella no va a estar en la que viene, pero sí en la segunda. Y entonces están diciendo que ella pues está esperando a su esposo hoy, pero que ella misma va a volar en esa cápsula en una próxima misión. Estamos, Julián, entonces hablando de que aproximadamente el proceso de mantenimiento va a durar unos 2 meses. Comparado con el del transbordador, ¿cuánto tiempo es más o menos? Es poco. Es un transbordador espacial, para hacerlo de manera segura para cada vehículo. Pues cuando el programa de transbordador espacial comenzó, llegaron ellos a creer que iban a tener capacidades de mantenimiento de 1 mes. Pero pues los accidentes de Challenger y el Columbia dejaron claro que eso no era posible. Y ya al final, un mantenimiento de una nave demorar 4 o 5 meses o hasta 6 meses. Vamos para 2 meses en este caso, pero lo que SpaceX, y por la simplicidad de las cápsulas y los sistemas que tienen, están hablando es que estas cápsulas podían estar listas para volar en 2 o 3 semanas más aproximadamente. Y la verdad es que la simpleza de las cápsulas sí lo permiten, sí lo permiten. Hay un punto interesante acá con esta entrada, Sebastián,
y es que esa entrada tiene que ser perfecta. Yo creo que tenemos una imagen para compartir al público, que es una imagen de la época de los Apolo, cuando regresaban desde la Luna. Y resulta que es que esas cápsulas, hay algo que se llama la zona de entrada, y se tiene que insertar en la atmósfera con un ángulo de la cápsula que no puede ser ni muy empinado ni muy llano. En este caso, por ejemplo, si el grado es menos, si la inclinación respecto a la tangente de la Tierra es menor a 4 grados, lo que va a hacer la cápsula es que va a rebotar y fácilmente se va a salir, así como una piedra sobre un lago que se tira y que si se tira y se sabe tirar muy llana, pues rebota y va dando tumbos. Y tendríamos el problema de que volverían a quedar en órbita, pues probablemente sin mucho combustible para poder hacer maniobras ya, eso sería un verdadero problema. Y la otra es que si llegan y quedan mucho más, si esta es la superficie de la Tierra y quedan mucho más inclinados que la... ¿Será esta imagen, Julián? Esa me sirve, porque con esa podemos mostrarle al público algo bien interesante. Si es muy inclinado, lo que va a pasar es que ya el escudo protector térmico de la Dragon no los va a proteger. Pues básicamente lo que vamos a tener es lo que le pasó al Columbia en el 2003, una desintegración de la cápsula de la tripulación. Entonces se tiene que tener mucho cuidado para hacer esa entrada. Tiene que ser muy precisa. No menos de 4 grados, no más de 10 grados. Hay un punto interesante con el diseño de las cápsulas y el por qué la cápsula es una nave espacial tan eficiente para hacer entradas en atmósferas. Tenemos ahí las imágenes de lo que pasaba en los años 50, cuando se estaba investigando este concepto. El concepto de cómo proteger algo que viene desde el espacio. Y pues como tantas cosas que han pasado, se inició desde el lado militar. ¿Qué era lo que buscaban proteger en los 50? No eran astronautas. Se buscaba proteger una bomba termonuclear que saliera desde los Estados Unidos y cayera en Moscú, en San Petersburgo, o a la inversa saliera desde la Unión Soviética y cayera en Nueva York o Washington. Lo que había que proteger era que la bomba nuclear, si un misil balístico salía al espacio y volvía y entraba con ella, pues no se destruyera en esa entrada. Y pues el concepto inicial fue una cosa muy intuitiva. La gente, pues aerodinámicamente, ¿cómo llega a pensar? Si vamos a entrar en una atmósfera, lo más lógico es tener un concepto aerodinámico, como se ve pues en eso que dice ahí, concepto inicial, que es como una especie de flecha. Pero ¿qué pasaba? Que es que ahí se generan unas ondas de choque, en las que el calor que se transmite a la cápsula va más generado desde esas ondas de choque, más que por otra cosa. Y esta forma destruía el vehículo. Y cuando se dieron cuenta que lo que hay que hacer es mantener alejadas las ondas de choque, que son las que tienen la gran cantidad de calor que se transmite para la cápsula, pues empezaron a probar con los conceptos y se dieron cuenta que lo mejor es tener una forma blunt, lo llaman ellos, que en español es como redondeada y cónica hacia atrás, de tal manera que esa onda de choque, como lo vemos ahí, esté lo más alejado de la superficie de la cápsula y poderlo proteger. Hay otra imagen que es, que es la cápsula Apolo regresando. ¿Y qué pasa? Entre más velocidad traiga la cápsula, pues usted tiene que tener una forma redondeada hacia un lado y más cónica hacia atrás para poder mantener mucho más alejada esa onda de choque. Y por eso las cápsulas Apolo tenían esa forma tan bonita, que era muy redondeada y muy cónica. La Dragon no lo es así. Sí tiene su forma redondeada, pero no es tan cónica hacia atrás. Perfecto. Esta es la del Apolo. Y pueden ver cómo la parte cónica del Apolo era muy cónica, pues tenía una inclinación grande hacia atrás, pero la Dragon no. La Dragon no es así. Y es porque básicamente Apolo tenía que estar mucho más alejada de la onda de choque porque pues entraba a casi 40.000 kilómetros por hora. Y pues la Dragon lo está haciendo hoy más o menos a unos poquito menos de 28.000, porque ya pues se quitó la velocidad orbital como tal. Son de unos 27.000 y algo que está entrando la Dragon hoy a 40.000 con la que se entra cuando se viene desde la Luna. La cantidad de energía cinética es brutal y de calor que se genera, por lo que las formas de las cápsulas son diferentes. Por eso la Orion, que va a ser la cápsula que va a llevar astronautas de regreso a la Luna en los próximos años, tiene una manera más parecida al Apolo. Y la Soyuz y la Dragon que tenemos ahora, pues no tienen que ser tan cónicas, pero sí tener la forma redondeada que genere esa onda de choque como tal. Creo que tenemos más preguntas, Sebastián. Claro que sí, ya te... Muy bien. Bueno, la gente pregunta ahora, ¿cuántas veces se podrá utilizar esta cápsula? Pues ellos están hablando de aproximadamente entre 6 y 10 veces por cada cápsula.
Incluso el contrato inicial con NASA es de 6 vuelos, el inicial, o sea, a partir no de este, sino del próximo, que es cuando comienzan los vuelos comerciales como tal ya operativos. Pero vamos a ver que, o sea, con los resultados de esta prueba de demostración, es cuando ellos ya con las revisiones van a dar cuenta desde el punto de vista de seguridad operacional, de seguridad para los astronautas, cuánto tiempo los sistemas pueden soportar, reutilizarse. Lo cierto del caso es que para la tecnología que tenemos hoy en día, tener cápsulas reutilizables ya es muy viable y es mucho más económico que tener, por ejemplo, transbordadores espaciales que eran reutilizables, pero que para mantener la seguridad requerían una cantidad de mantenimiento brutal y que hizo que un vuelo de un transbordador espacial cuando se terminó el programa fácilmente costaba $1.000 millones, por ejemplo, cada misión. Eso es un infierno de dinero, incluso para los Estados Unidos, pues que es un país que tiene el dinero. Bien, aquí tenemos otra pregunta y es si fue esta la misma cápsula que voló sin tripulación hace unos meses. Creo que no. No tengo la certeza de eso, pero creo que no. Creo que esa primera prueba que se hizo no tripulada fue con otra, porque todavía habían pues muchas incertidumbres y normalmente cuando usted tiene en aviación o en estas cosas, el vehículo que vuela, el primerito que vuela, hace el primer vuelo de pruebas, pues normalmente no es el segundo que va a hacer. Es como cuando un avión se prueba, pues el primero que se saca por parte del fabricante es un avión que queda listico para volar, pero no lo venden comercialmente. O a veces se lo venden a algún privado por ahí que lo quiere, algún jeque árabe o algún gobierno que lo quiere para el presidente, como pasó por ejemplo con el caso mexicano, que el 787 del presidente de México pues fue el 787 que fue el primero de pruebas que se tuvo por parte de Boeing. Pero no estoy seguro, o sea, no podría responder eso con toda la certeza, pero creería que no es la misma con la que se hizo la prueba no tripulada hace poco más de un año. Bien, entonces en este momento estamos esperando la confirmación de que el de Orbit Born está completo. Ya debería estar próximo a salir el informe. Está en proceso, o sea, el de Orbit Born en este momento está ocurriendo. Estamos volando sobre la costa sur de Australia y pues en este momento la cápsula sigue pues encendiendo los motores Draco para poder reentrar. Y en efecto, cuando ya usted le tumbó la velocidad a la cápsula, no hay nada que hacer. Es decir, ya la única es llegar o llegar, porque ya no tenemos velocidad orbital para regresar, dígase, a la estación espacial o hacer un aborto, nada de eso. Es porque si se hizo, las condiciones en Pensacola están perfectas. Completo, Julián, completo. Ahora Ya sí lo tuvimos. Lo tuvimos y estamos a 2 minutos de que se cierre el nose cone, que es la tapa que protege el dispositivo que acopla el Dragón con la estación espacial. Exacto, y hay que cerrarlo porque pues lo que se viene, y creo que tenemos otra imagen, Sebastián, que es la de la cápsula reentrando la Dragon, y lo que se viene es que pues se viene un infierno de calor en esa reentrada que tiene que hacer la cápsula. O sea, estamos hablando de tener una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora y ella tiene que llegar suavecita a la superficie del mar. ¿Cómo lo hace? Primero se tiene que quitar algo de velocidad con esta, exacto, esa es la imagen, algo de velocidad con el frenazo que hizo con los motores Draco. Luego tiene que pasar por este proceso, que es el proceso más violento de entrada, que es chocar contra la atmósfera a esa velocidad hipersónica, son aproximadamente 25 veces la velocidad del sonido, y empezar a frenarse con la atmósfera para terminar llegando, abriendo otra vez ese nose cone que acabo de cerrar, que es la parte trasera de la cápsula, sacar paracaídas y terminar de llegar suavecito al mar. Es decir, es casi que, o sea, es literalmente pasar de algo así como 28.000 kilómetros por hora a 0 kilómetros por hora cuando llegue al mar. Y eso lo tenemos que hacer son la 1:10, o sea, aproximadamente unos 48 minutos, unos 38 minutos desde este momento. Por lo que se imaginan ustedes lo que se manejan velocidades ahí. En el espacio, los astronautas, pues obviamente porque no hay atmósfera, tienen que maniobrar la nave con estos pequeños motorcitos que tiene alrededor. Pero entonces, una vez la nave ya está en la atmósfera, no hay forma de hacer ninguna corrección. No, o sea, ya en la atmósfera, como son cápsulas y no tenemos control,
como era el transbordador espacial, por ejemplo, que pasaba a ser una aeronave, básicamente, era un space plane, volaba en el espacio como una nave espacial, pero una vez entraba, empezaba un proceso de conversión a avión, donde tenía sistemas de control aerodinámicos. Aquí no hay nada de eso. O sea, aquí lo que se sigue ya es una trayectoria balística, y es seguir básicamente las leyes de Newton desde entrada. Pues no es como la piedra, como se la enseñaron a uno en el colegio, porque uno siempre el ejercicio de la piedra lo hizo con atmósfera, el ejercicio del tiro parabólico. Claro, En claro. atmósfera hay más complejidades, pero no hay manera ya de controlar lo que hay. Es decir, ahí donde está, todo está muy calculado, van simplemente a entrar y todo está calculado para que lleguen a Pensacola, ya esa zona del mar donde tienen que aterrizar. Yo veo por aquí que me pasan por interno una pregunta bien interesante, me parece chévere, que es la pregunta de, ellos ahí están sentados hace mucho rato, no les dan calambres ni nada de eso. La verdad no, porque como están en ese ambiente de microgravedad, ojo que no es ingravidez ni es falta de gravedad. La gravedad siempre está allá y es un fenómeno que de pronto aquí en CIPSEL aprovecho para hacer un poquito de marketing. Vamos a tener próximamente unos cursos que vamos a ofrecer para el público en general. Pronto síganos en redes para que vean esos cursos y ahí vamos a explicar todo ese tipo de cosas de los vuelos espaciales. Y resulta que lo que se llama microgravedad, es decir, la sensación de no tener gravedad, es una caída libre. Es decir, tanto la cápsula como los astronautas están en caída libre, y si todo está en caída libre, se siente como esa sensación de que la gravedad no esté. Y pues al estar en esa sensación simplemente no dan calambres, porque a ti lo que te dan calambres de estar en una misma posición es que simplemente tu peso contra una silla, por ejemplo, pues los muslos, los glúteos, todo pues se separa, el flujo de sangre y eso es lo que provoca calambres. Pero mientras estés en un ambiente de microgravedad, al no haber eso, casi que puedes estar en una misma posición durante mucho tiempo y no tienes problema. O sea que ese no es un inconveniente ahí. Hay un inconveniente en este sentido de esta parte de factores humanos, y es el hecho de cuando ya se llega a la superficie. Ellos vienen de un ambiente precisamente de microgravedad, donde están en el espacio, todo es relativamente tranquilo, no hay una ubicación de parte de los oídos. Acuérdense que nosotros acá en tierra, nuestros sensores que nos ubican de que estamos de pie y todo eso están en los oídos. Y van a llegar y van a caer al mar y pues las olas van a empezar a menear la cápsula. Pues hay una alta probabilidad de que vomiten, estaban diciendo ahora más temprano, de que mínimamente de marean. Con eso, mientras llegan dos barcos pequeños, dos lanchas, que son las que amarran la cápsula y se la llevan al barco principal. Mientras hacen eso, hay probabilidad de que pase. Por allá en 1966, en el Gemini 8, cuando llegaron Neil Armstrong y Dave Scott en la cápsula y llegaron al mar, de hecho Dave Scott vomitó precisamente por lo mismo, y eso pasaba, no era raro en esa época del Apolo, que es cuando muestran en esas películas ya pues épicas, por decirlo así, de los astronautas que fueron a la luna, muestran esa llegada y que les muestran la cara de mareados. Pues no es raro que lo volvamos a tener hoy, hay que ver si de pronto lo comentan. Julián, ¿cuál es la razón principal de que Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de la cápsula Soyuz, que llega al desierto en Kazajistán y toca tierra, ¿por qué Estados Unidos decide amarizar? Esa es una pregunta interesante, y esto tiene que ver con un tema de geopolítica. Aquí el tema es que realmente llegar al mar es mucho más seguro. Sin embargo, por ejemplo, Boeing, que es el otro contratista para estos vuelos comerciales, o sea, la NASA escogió dos contratistas. ¿Y por qué lo hace? Porque prefieren tener la seguridad de tener dos proveedores, y no que hacen nada más con uno, de que de pronto le fallen cosas o que hayan problemas de atrasos de meses, y en efecto, pues en parte pasó, porque pues la Starliner de Boeing ha tenido unos atrasos, y pues para eso tenían la reserva que era la SpaceX, o sea, eran los dos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el mar es mucho más seguro para llegar con una cápsula más amplio, el amarizaje es más suave, pero Boeing lo va a hacer es en el desierto de Nuevo México en tierra. Ellos argumentan que la sal marina tiene más influencia en corroer la cápsula, en dañar los sistemas de la cápsula. SpaceX dijo, pues realmente no, es decir, pues el agua del mar seguro pues que sí entra ahí, pero se hace un mantenimiento y los materiales lo soportan. Eso es en este caso. Pero en el caso de la Soyuz el tema es aún más interesante, y era que recuerden que la Soyuz
es una cápsula que se desarrolló en los años 60, en plena Guerra Fría, en plena carrera por el espacio. Los soviéticos, la Unión Soviética era un país bien encerrado. Pues ellos no querían que sus cápsulas cayeran en ninguna otra parte que no fuera dentro del propio territorio soviético. Y como tienen un país tan inmenso, el país más grande del mundo, con unas estepas que son gigantes, pues desarrollaron los sistemas de llegar allá, a Kazajstán o incluso a Siberia, donde pueden llegar en tierra y con retrocohetes terminar de frenar. Pues los rusos heredaron todo esto de la Unión Soviética y pues básicamente la razón de por qué lo siguen haciendo, porque un despliegue en el mar de todas maneras implica más costos desde el punto de vista de tener una armada pendiente, barcos, todo este tipo de cosas. Y además de eso, el hecho de que ellos, los soviéticos en esa época, no querían que por algún motivo la cápsula cayera en el mar y que de pronto pues Estados Unidos la recuperara y les dieran qué sistemas tuvieran. O sea, paranoias de ese estilo de Guerra Fría y esas historias de Guerra Fría que todavía pegan en este asunto de la exploración espacial moderna como tal. Bien, Julián, en este momento pues ya se ha cerrado el cono de la nariz de la Dragon. Estamos a unos 18 minutos de que la cápsula toque por primera vez las franjas superiores de la atmósfera. Y nos llega una pregunta, nos preguntan, ¿la cápsula no gana más velocidad al entrar a la atmósfera debido a la gravedad y al golpe con la misma atmósfera? Claro que sí, la gravedad está, o sea, ella viene cayendo y por parte de la gravedad gana velocidad, pero no viene en una caída libre directa en perpendicular, sino que viene entrando es de una manera tangente, porque todavía traía su velocidad tangencial respecto a la Tierra. Entonces el aporte por parte de lo que gana de manera tangencial, ahí está, pero pues la atmósfera también está oponiéndose a esa caída, por lo que casi que la compensa, por decirlo así. Sin embargo, cuando ya pierda esa gran velocidad tangencial, que es lo que va a perder durante la fase más dura de reentrada, durante la fase donde se tiene todo ese plasma alrededor de la nave, ahí ya el principal vector de dirección o la principal fuerza que va a traer la cápsula a la superficie, obviamente es la gravedad. Y ahí ya se trata antes de ponerle paracaídas para que no vayan a caer muy duro. Eso básicamente es lo que hay que hacer ahí. Por eso hay que terminar de frenar con paracaídas, porque si ya se vuelve un aterrizaje casi verticalizado, que ese sí lo vemos, porque ese es cuando ya las cámaras esperemos pues que SpaceX tenga las cámaras, no creo que no nos vayan a dejar con esas ganas de ver como era con los Apolos, cuando la cápsula termine de llegar, abre sus paracaídas, ahí ya lo que se trata antes es de hacer que la cosa sea más suave. En esta primera parte de quitarnos toda la velocidad que podamos, pero esa última parte sí tiene que ser una parte donde ya se llegue con suavidad y no pongamos en riesgo a los astronautas. Bien, Juli, contanos un poquito de cómo van a ser esos primeros momentos de los astronautas. Ellos van a llegar de pronto con problemas de movilidad y todo ese tipo de cosas. Esa es buena pregunta, es una muy buena pregunta porque pues vienen de estar 2 meses en la Estación Espacial Internacional. El equivalente a eso es, métase a una cama 2 meses y trate de pararse aquí en la Tierra. O sea, es más o menos el equivalente a estar allá. Ellos sí obviamente se ejercitan, allá tienen unas máquinas de gym, de gimnasio especiales para ejercitarse y mantener la fortaleza de los músculos, pero el espacio es un ambiente muy hostil para el ser humano. El ser humano no está hecho para eso. Nosotros llevamos un proceso evolutivo de miles de millones de años, no estoy hablando desde que venimos de simios, sino desde que empezó la primera célula en el mar, desde que hubo lo primero de vida y desde ahí las ramificaciones de la evolución de la vida hasta donde estamos ahora, donde siempre ha habido una gravedad presente y estos cuerpos están diseñados es para la gravedad de la Tierra. La forma como te equilibras, la forma como la sangre fluye en tu cuerpo, todo, los ojos, todo está diseñado para eso. Ese ambiente es demasiado hostil. Es de repente decirle al cuerpo, eso no está ahí, y desde que ya hablamos de un cuerpo específico, tú naces y desde que naces está la gravedad ahí. Y a eso, ¿qué pasa? Pasa que el cuerpo se adapta ya de otra manera y se apereza. Tú todos los días estás luchando contra la gravedad acá en la Tierra. Todos los días si vas a tomar un libro o si vas a tomar este vaso de agua, pues básicamente mi brazo tiene que tener la fuerza en los músculos suficiente para pelear contra la gravedad. Pero allá ya no pasa eso. Entonces, los músculos se descalcifican, los músculos se pierden fuerza, los huesos se descalcifican y para un periodo de 2 meses es un periodo ya grande. Por ejemplo, los astronautas del transbordador espacial
eran misiones de 2 semanas, volvían un poquito desubicados, pero salían caminando del transbordador. Aquí ellos ya con 2 meses tienen que ser rescatados, los bajan con mucho cuidado y hasta que no tengan la revisión médica, ahí no nos vamos a dar cuenta si van a salir caminando allá cuando los lleven al Centro Espacial Johnson o no en Houston. Pero con 2 meses con seguridad van a llegar un poquito débiles y no creo que se vayan a salir solos de esa cápsula y vayan a ir caminando y dándole la mano a todo el mundo. Pues no creo que eso vaya a pasar. Claro que sí. Aquí tenemos otra pregunta y es si en la actualidad se mantiene el hermetismo de los primeros contactos de los astronautas con los medios o ya es más abierto este tema. Perdón, perdí un poquito la comunicación. ¿Cuál es la pregunta? ¿En la actualidad se mantiene el hermetismo de los primeros contactos de los astronautas con los medios o ya es más abierto este tema? No, esto es muy abierto. Esto no es un asunto como de Guerra Fría o de que no haya contacto con los medios, sino más de procedimientos. Es decir, ellos tienen que llegar. A ver, ellos van a llegar, que es la parte que sí vamos a ver acá. La Dragon va a desplegar sus paracaídas, va a aterrizar, se va a poner en superficie, pues en la superficie del océano. Van a llegar los 2 pequeños lanchas tractoras que lo que hacen es amarrar la cápsula y traerla y alarla hacia el barco principal. La montan en el barco con astronautas y todo a bordo, los bajan, ahí se van hacia Pensacola, entiendo que en helicóptero incluso para llevarlos rápido, ya los evalúan médicamente. Entonces, pues mientras esto pasa, no es un asunto de que sea hermético, sino un asunto de lógica, pues son operaciones en las que usted no quiere tener a la prensa encima haciendo preguntas o cosas de ese estilo, sino que lo más seguro es que vas a tener a los camarógrafos de SpaceX filmando todo lo que está pasando. Normalmente la rueda de prensa se hace en el Centro Espacial Johnson, es decir, si ya llegan a Pensacola, a la base naval, y están perfectos, no hay problema, pues médicamente están bien, los van a embarcar hoy mismo en un avión Gulfstream hacia el Centro Espacial Johnson en Houston, no está lejos, es ahí mismo en el Golfo de México, y pues no es raro que al final del día tengamos una rueda de prensa, ellos van a tener una reunión al final del día en Johnson, si ya pues todo sale bien, una reunión interna, pero no es raro que tengamos una rueda de prensa con ellos terminando el día. Eso no lo han terminado de confirmar, pero lo podríamos llegar a tener, porque estos tipos son militares. O sea, tenemos que Douglas Hurley es un coronel de los US Marine Corps, Bob Behnken es coronel de la USAF, son tipos que son deportistas, son tipos que pues son astronautas y todo eso, y a pesar de que llegan algo débiles, pues es gente que yo diría están como para tener una rueda de prensa al final del día. Lo que no digo es que vayan a salir caminando de esa cápsula ahorita, nada más. Julián, ayer se tocó mucho por redes sociales un tema relacionado con una bandera de los Estados Unidos. Me gustaría que nos contaras más acerca de eso. Ese tema es bien interesante, pues son esos temas de esos temas bonitos de historia que se tienen, y es el hecho de que, a ver, resulta que la STS-1, la misión que volaron John Young y Bob Crippen por allá en 1981, el 12 de abril, que incluso esa misión tiene una connotación política, que de una vez les cuento ese dato acá, pues el 12 de abril de 1961 fue la primera vez que se puso un ser humano en el espacio, que fue Yuri Gagarin por parte de la Unión Soviética. Ya para los años 80, claramente los Estados Unidos eran muy superiores en el espacio. Pues teniendo un transbordador espacial que era la super máquina del momento, que dijeron, ¿qué tal hacer el vuelo el 12 de abril de 1981, justo 20 años después? Y entonces hicieron ese vuelo con el Columbia y llevaron esa bandera, como de esas cosas que les gustan a los astronautas. Pues si tú fueras astronauta, Sebastián, yo creo que te llevarías un montón de cositas para después regalarle a la novia, a la amiga, a la familia, no sé, porque son cosas que estuvieron en el espacio. Entonces, son esas cosas que tienen, que siempre han estado en esto, y pues se llevaron esa bandera en ese vuelo. Esa bandera estuvo en un museo, en el Museo Smithsoniano, después, durante 30 años, y cuando en el 2011 fue a volar el transbordador Atlantis en la misión 135 del transbordador espacial, que fue la última que hicieron, y se sabía que no había un reemplazo inmediato para vuelos espaciales en Estados Unidos, se hicieron a un propósito, y es que en el puerto de atraque de la estación del módulo Harmony, donde llegan las naves americanas, pues el transbordador llegó ahí. Cuando cerraron la compuerta, dejaron esa misma bandera que voló en el Columbia y la pusieron en esa puerta, con la condición de que solo
una nave americana sería, cuando regresara una nave americana con astronautas, sería traída de regreso a Tierra por esa nave y es la que traen ahí. Y ya se hicieron a un segundo propósito. Y es que una vez llegue a Tierra la van a volver a guardar y esa bandera va a volver a volar cuando se haga el primer vuelo a la Luna que se espera para los próximos años. Veo que tenemos por aquí otras preguntitas interesantes. Creo que nos decían algo así como, bueno, el tema del amarizaje, tocamos algo de eso, pero nos decían que si el tema era para disminuir la temperatura en contacto con el agua. No, realmente no. La cápsula sí llega caliente, ya sea tierra o agua, pero no es para disminuir esa temperatura, sino que es principalmente porque pues un amarizaje es más suave en tierra. Pero como les decía, por ejemplo, la aproximación de Boeing es llegar a tierra, al desierto de Nuevo México, cuando se empiecen esos vuelos, y pues en ese sentido, ellos allá pues la cápsula llega con más caliente, pero no es un problema como tal. Otra pregunta que tenemos por acá que dicen es que si conocemos los lenguajes de programación de los sistemas, pues normalmente estos sistemas se programan en sistemas muy propios que tienen la misma industria aeroespacial, o sea, no es un Python, no es un MATLAB, que tiene la industria aeroespacial, que son muy seguros para vehículos, tanto aeronaves como naves espaciales. Ellos, SpaceX, no ha revelado pues qué lenguaje tiene lo de ellos. Probablemente sea un lenguaje, no es raro que sea propio. Y tiene que ser un lenguaje muy seguro. No solo pues en cuanto al testeo del lenguaje de programación con los sistemas, sino al hecho pues de posibilidades de hackers y ese tipo de cosas. Ahora, esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día en esta industria aeroespacial, hace muchos años, en ingeniería aeroespacial, siempre estábamos más pendientes de la aerodinámica, de la estructura, de ese tipo de cosas más mecánicas. Hoy en día esta industria casi que es un 50-50, o sea, la parte del software, de la seguridad informática, de la programación y de la seguridad a prueba de fallos de eso, está siendo parte casi que del 50% de lo que es un vehículo, ya sea en el aire o en el espacio. Pues es uno de los grandes problemas que está teniendo en este momento el Boeing 737 MAX, que fue un problema de programación y sensores. Entonces, es una cosa que cada vez se toma más fuerza y que tiene que ser mucho más delicada. Muy bien, entonces vamos teniendo que nos vamos aproximando al amarizaje. El amarizaje está programado para la 1:48 de Colombia, que son las 2:48 hora del este en los Estados Unidos. Pues en este momento lo que estamos teniendo ya es que vamos pronto a tener una reentrada, o sea, la parte más delicada. De hecho, en este momento reporta la NASA que están a punto de empezar a tocar la atmósfera en unos 5 o 6 minutos aproximadamente como tal. Muy bien. Vemos en centro de control entonces, lo que vemos en pantalla, este centro de control en Hawthorne, California, que es la sede de SpaceX. Y pues todo esto es muy tranquilo y hay una parte interesante que también hay que mencionar ahí. Cuando veíamos lo que era el centro de control del programa Apolo, por ahí por los 60, 70, ustedes veían una cantidad de consolas hechas específicamente para eso, con teléfonos, la cosa más romántica de este mundo, como se puede ver en la película Apolo 13, que a propósito está recientemente montada en Netflix. Se la recomiendo para que después de esta transmisión la vean, pues, como para una tarde de domingo apenas es, y que siempre se ve ese centro de control y esa tensión tan tremenda, y es un centro de control lleno de botones, teléfonos, cosas de esas. Si ustedes miran el control de SpaceX, pues básicamente no dejan de ser mesas de las que conseguimos en cualquier Home Depot o este tipo de almacenes. Son monitores de los que podemos tener en la casa de cualquier marca comercial, portátiles, teclados, mouse, casi que lo mismo que tengo yo acá en esta transmisión. O sea, es la simpleza a la que se está llegando y de por qué este asunto de los vuelos espaciales está llegando a ser posible de manera comercial y de manera económica.
y de que se esté abriendo pues la puerta que se está abriendo para este futuro comercial en el espacio como tal. Muy bien, vamos a ver qué sigue reportando NASA acá. Tenemos entonces que, pues, no, básicamente seguimos en el proceso de entrada en la atmósfera, a esperas de que ya los primeros sensores de la cápsula Dragon, el de la cápsula Dragon, empiecen a detectar las primeras capas de atmósfera donde va a empezar el momento complicado de la reentrada como tal. Muy bien. Yo quisiera en este intervalo comentarles que, pues sí, estas transmisiones que estamos haciendo y esta divulgación que estamos haciendo es gracias al apoyo que tenemos de la compañía Boeing para llevar esto a Colombia y toda Latinoamérica. De hecho, yo diría más toda Latinoamérica porque pues en vista de esta crisis mundial y esta pandemia del coronavirus y de que pues todos estamos en casa y de que la forma de comunicarnos es esta, pues no es difícil llegar a muchas partes del mundo con esto. Y también al apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y a otros socios en los programas STEM que tenemos para Latinoamérica. Ellos son los que están fondeando esto y pues que a partir de ahí estén pendientes de nosotros, de nuestras redes, porque vamos a tener, como les digo, cursos, vamos a tener más actividades para niños, para jóvenes, pero también para público en general, para que estos padres que seguro que están hoy con sus hijos viendo este programa, también van a querer entender estas cosas. Siempre pues uno que habla de exploración espacial, obviamente piensa en la próxima generación, los niños que quieren ser astronautas o los jóvenes, pero pues esto es algo tan fascinante que la población adulta también lo quiere tener y que pronto vamos a tener una oferta bien interesante para que esta época de coronavirus, estos tiempos de coronavirus sean más llevables en nuestras casas y que mejor que con aeronáutica y espacio. Nunca van a dejar, o al menos por esta generación, de ser apasionadamente es ver despegar aviones o ver volar naves espaciales o regresar como lo estamos haciendo ahora. Sebastián, ¿cómo vamos? ¿Que tenemos más preguntas del público? Bueno, lamentablemente tuve un pequeño problema con el internet ya superado. En este momento, bueno, en este momento desde el control están informando pues que se aproximan los 6 minutos de De terror. de terror, de pérdida de comunicación con los astronautas. Y una pregunta, Julián, es cómo en este momento, ¿cómo están viviendo las familias todo esto? Pues yo creo que no, pues es una tensión, obviamente. Es decir, hacer el vuelo espacial. Una cosa es que estemos entrando en una época de vuelos espaciales comerciales, eso es cierto. Es más sencillo que volar transbordadores. La tecnología moderna de tener casi que todos estos sensorcitos que tenemos en los bolsillos en celulares ha permitido eso. La conectividad global está permitiendo de que un centro de control como el que tiene SpaceX en Hawthorne sea ya con monitores comerciales y no con consolas mandadas a hacer como en la época del Apolo, pero el vuelo espacial no es aún una cosa rutinaria. O sea, no estamos aquí viendo el despegue y el aterrizaje de un avión comercial, como se hace en los aeropuertos día a día, como la gente toma un avión y pues llega de un lado al otro y despegan muchos aviones. Eso no es vuelo espacial aún. Riesgos hay. Y en ese sentido, obviamente, pues si nosotros que somos seguidores, tenemos tensión con lo que está pasando, tengan la certeza que las familias de ellos también lo tienen. Pues digamos que sus esposas son astronautas y conocen el proceso, pero uno ahí no sabe qué decir. Si precisamente estén más tranquilas porque conocen el proceso y entienden de la seguridad, o al contrario saben que de pronto los riesgos son más latentes. Y pues el resto de familiares que uno pueda tener como astronauta, seguro pues que la tensión es grande. Una de las cosas más tristes que hubo en esta historia de los vuelos espaciales fue cuando el transbordador Columbia en el año 2003 venía de regreso y pues toda la familia del comandante Rick Douglas Hobsbawm, que tenía la nave al mando en ese momento, estaban esperándolo en el Centro Espacial Kennedy con un conteo regresivo de cuándo debería aterrizar. Es una foto famosa que hay y estaban ellos junto al reloj y el reloj marcaba menos 10 minutos y pues ni siquiera sabían que el transbordador ya se había desintegrado en ese momento y se estaban tomando fotos como previa a la llegada. Entonces, obvio, esto genera tensión
esto no deja de ser peligroso y acuérdense de que estamos frente a una primera reentrada a esta cápsula con astronautas, si bien ya se había hecho pues una prueba el año pasado. Listo. En este momento ya no hay comunicación. En este momento lo que está pasando es que ya... Ya está, está experimentando calor. Mucho Correcto. calor Sí. en este momento. Mucho calor, ese calor va a llegar a casi 2000 grados centígrados. Ese va a ser el pico del calor que se va a experimentar. Está rodeada en una bola de plasma. ¿Pero qué es una bola de plasma aquí para Sebastián audiencia? Una bola de plasma básicamente es que tienes un material como es, es la atmósfera, el gas de la atmósfera, y el impacto de la cápsula contra esa atmósfera es tan fuerte que a los átomos que hayan independientes de nitrógeno, oxígeno y otros componentes que tiene la atmósfera, les arranca electrones de sus últimas capas por el solo impacto. Y pues lo que se genera es una cantidad de atomitos cargados eléctricamente que se llama iones, y pues eso es un plasma. Y al estar cargados eléctricamente no deja ni entrar ni salir ninguna señal de comunicaciones. Y por eso tienen esa interrupción que tienen en este momento, y digamos que es la parte más delicada. En este momento la Dragon está en lo que se llama la interfase de entrada, o sea, está en un punto donde ya hay atmósfera, pero todavía el vacío del espacio es muy grande, y es donde empieza a precisamente a penetrar esa atmósfera y a formar esa bola de plasma alrededor de ella como tal. Es decir, estamos en este momento, en el momento más peligroso de la entrada. Ahora, ¿cuál es el asunto acá con eso? No es solo el plasma que hay alrededor. La cápsula viene casi que todas estabilidades aerodinámicas, es decir, por el vector de velocidad que lleva, la cápsula va penetrando muy fuerte en la atmósfera. Pero si hubiera una desestabilización de la cápsula, por ejemplo, y pierde ese posicionamiento donde la barriguita de la cápsula es la que recibe la atmósfera, pues vamos a tener ahí varias cosas. Una posible desintegración, que es delicada, pues, o sea, sería tener el Columbia otra vez. Pero hay otro tema, es que de pronto hay una despresurización, o sea, que por todos estos movimientos tan violentos que está teniendo la cápsula en sus sistemas y toda esa cosa, se abra un hueco o alguna cosa por alguna parte. Acuérdense que esto tiene compuertas que abrieron para ellos pasar a la estación espacial, tiene motores, cosas de ese estilo, o sea, lugares por donde pueden haber escape de la atmósfera interna que tienen los astronautas. Sin embargo, ellos vienen con el traje blanco ese bonito que vimos de SpaceX, que viene presurizado internamente también, en caso de que eso llegara a pasar. Por allá hace muchos años, la Soyuz 11 en los años 70, pues los soviéticos se confiaron de que solo con el sistema de presurización de la cápsula bastaba, y les pasó que en una reentrada se les abrió un hueco, se despresurizó la cápsula y cuando fueron a mirar, los cosmonautas estaban muertos. No creo que acá, si bien es un peligro, precisamente el traje que tienen ellos los protege de que si la cápsula se despresuriza, pues el solo traje también está presurizado y es una segunda opción en el caso. Pero son los peligros a los que se pueden enfrentar. Es muy improbable, pero puede llegar a pasar, de últimas, que no abra el paracaídas. El impacto a esa velocidad, todavía ya después de haberse quitado tanta velocidad durante esa entrada sobre esta zona de plasma y enseguida porque de todas maneras viene frenando por la parte atmosférica, aunque ahí ya la gravedad le gana al arrastre atmosférico, el impacto que podría llegar a tener con la superficie del mar es suficiente para perder la tripulación en caso de que no abrieran. Pero eso es muy poco probable, diría yo. Estos sistemas son muy probados. Y es decir, cuando se hace una cosa como lo que está pasando hoy, pasaron 11 años entre el vuelo de un transbordador y esto que estamos teniendo ahora. Es porque las cosas se tienen que probar muy bastante. Y pues el último peligro que podríamos llegar a tener es que se hunda en el mar. Y pues ese es muy poco probable. Tendría que ser que la cápsula tenga un tremendo hueco, le entre agua, y pues ya el peso haga que se hunda. Solo ha pasado una vez en estos vuelos que aterrizan en el mar, y lo experimentó la Mercury 2, el segundo vuelo de los Estados Unidos, por allá en los años 61, cuando el astronauta Gus Grissom, aquel mismo que murió en el Apolo 1, pues le explotó la puerta de la cápsula, era un sistema de escape de emergencia que tenía, se activó accidentalmente, explotó y el agua empezó a entrar y le tocó salirse nadando y pues la cápsula de hecho se hundió y fue recuperada apenas en el año 1999, o sea, después del 61.
solo ha pasado una vez, es muy, muy, muy poco probable que eso llegue a pasar acá con esta Dragon. Sebastián, ¿qué tenemos de los informes de NASA? ¿Qué nos dicen? Bueno, estamos ahorita a 3 minutos de que se empiece la secuencia de apertura de paracaídas. Me gustaría mencionar unos daticos que tenemos aquí, pues, de lo que fue la misión. Estamos hablando de 62 días a bordo, alrededor de unas 1024 órbitas a la Tierra, 144 horas de investigación y 4 caminatas espaciales por vez. En efecto, ese es un buen punto. Y fue que a estos muchachos no los mandaron allá nada más a probar la cápsula y eso. El vuelo de un astronauta cuesta mucho y son gente demasiado entrenada. Y si bien la misión de Hurley y de Behnken era probar esta cápsula Dragon, llevar este primer vuelo de prueba, tanto el lanzamiento, las operaciones en órbita, así como el regreso que estamos teniendo hoy, pues la idea era que la cápsula estuviera un buen periodo en el espacio para poder evaluar los sistemas de cómo se deterioran o cómo se comportan allá durante tanto tiempo. La cápsula, según los requerimientos de NASA, tiene que estar certificada para 210 días de duración en el espacio. Pues en este caso estuvieron un poco menos, pero era suficiente para probar. Y pues no ibas a tener a Behnken ni a Hurley haciendo nada en la estación espacial, o sea, viendo películas o viendo Netflix todo el día. Pues trabajo tuvieron que hacer. Entonces Behnken, que ya ambos fueron astronautas de los transbordadores espaciales. Incluso hay otro dato con el dato de la bandera que se me pasó ahora, y es que Douglas Hurley, que viene en esta cápsula, fue el piloto de la misión STS-135 del Atlantis en el 2011. Entonces, él llevó esa bandera en el Atlantis, la dejó allá y luego la está trayendo hoy. Ahora sí ya tenemos... Mira, ¿qué es lo que estamos viendo ahí, Julián? Aquí lo que estamos viendo ya es imágenes en infrarrojo de la entrada. Esa cápsula viene súper caliente y ya son las primeras aproximaciones que se tienen desde las cámaras de tierra o agua, no sé desde dónde la están tomando la verdad, de la Dragon, o sea que en pocos minutos vamos a tener contacto visual y en ese contacto visual los paracaídas abriéndose, que es la parte más bonita. Yo creo que la celebración ellos la van a tener es en el momento en el que la cápsula abra los paracaídas, va a ser una, parecida a lo que pasó con el Apolo 13, y la segunda va a ser cuando ya pues la cápsula se pose sobre el agua y los astronautas por radio confirmen de que ya están listos. Pues el último reporte que veo aquí, Sebastián, es que ya tenemos a una Crew Dragon a una altitud de 15 kilómetros, ya están muy cerca. Pues un avión comercial en vuelo intercontinental vuela más o menos a unos 10, 12. Los astronautas en este momento ya están listos para empezar a desplegar paracaídas. Pues ahí todavía se tiene una imagen, lo que nos muestra la televisión de la NASA, una imagen un poquito borrosa, por decirlo así, un poquito fantasmagórica, pero una imagen en la que ya se le va viendo forma a la cápsula. Se le ve y forma, en cualquier momento vamos a ver cómo salen esos bonitos paracaídas color naranja y blanco que son típicos de la época del Apolo. Como decíamos acá, desde esa época no teníamos un amarizaje con astronautas. Bien sabemos, Julián, que todo esto es automatizado, pero ellos eventualmente podrían tener poder sobre la apertura del paracaídas. Sí deben de tenerlo, supongo que sí, porque eso es un procedimiento en caso de que pues si se ve que se enreda o alguna cosa o que no pasó desde el lado automático, pues es una cosa de vida o muerte, lo deberían de tener, de poder tener, supongo yo. Paracaídas abiertos. Perfecto, sí, ahí se ven lindísimos. Ahí salió el primero, que es el drop chute, que básicamente es un paracaídas más pequeño que jala a los otros más grandes, y ahí ya, ahora sí vemos el despliegue de los paracaídas grandes, naranja y blanco, muy bonitos, que son los que la van a terminar de dejar posar sobre esa costa del Golfo de México, en la zona de Pensacola, Florida. Y pues yo creo que ya estamos a casi, pues estamos a 3 minutos de tener un amarizaje, donde sí, yo diría que yo creo que ya tenemos astronautas a bordo, es decir, todo ha estado correcto. Esos eran los drop chutes. Eran los pequeños y ahora sí salieron los paracaídas principales, 4, que son los encargados ya de terminar de hacer el frenado para llegar en un amarizaje suave sobre el Golfo de México en este momento. Pues en este momento ya deben de tener comunicaciones perfectas con el centro de control en Hawthorne, California,
y también con el Centro Espacial Johnson en Houston, porque de todas maneras no olvidemos que son astronautas de la NASA y pues ellos tienen que avisar de que todo va bien y que llegaron. As you can see there on your Entonces, screen. una vez los astronautas toquen Mars, ¿se encarga ya del control Johnson? ¿Ya se comunican con Johnson o sigue el centro de comando de No, SpaceX? SpaceX tiene a los astronautas en su poder hasta que se los entregue a NASA en Pensacola, en la base naval. Es decir, aquí Ya. lo que se viene es que primero va a llegar un bote, que es el que va a inspeccionar que toda la cápsula esté bien, que todo esté correcto, y un segundo que va a llegar a poderlos a amarrar y a retirar como tal la cápsula para poderla llevar a la superficie del barco. De ahí lo que sigue es transportarlos a la base naval de Pensacola para exámenes médicos y pues en ese momento ya obviamente ya está cumplida la parte de SpaceX y ya pasan a ser parte otra vez de NASA, responsabilidad de NASA para la parte médica y para el vuelo de regreso al Centro Espacial Johnson en Houston, que se espera pues un poquito más tarde. Pues digamos que tenemos un despliegue perfecto de paracaídas y ya aquí yo creo que estamos a nada, estaremos a cuestiones, yo creo que estamos estamos a cuestiones de cientos de metros de la Sí, superficie del mar. estamos a segundos. Estamos a Estamos a segundos. segundos de tener pues el amarizaje como tal, y entonces en ese momento yo diría que que la televisión de SpaceX y de NASA nos va a permitir ver cómo estos botes de rescate se van a ir a acercarse a la cápsula para poderla transportar, para poderla Julia, pero jalar. los paracaídas se sueltan antes de que la cápsula toque mar, ¿no? Claro, sí, Podrían taparla y causar problemas. sí, eso es muy grande, tienen cuerdas, cosas, y entonces pues eso se pueden provocar ahí ya una vez se toque la superficie, que se enreden o que hayan ese tipo de inconvenientes de cara pues a una recuperación. Pero es un momentico antes, o sea, es casi que imperceptible, vamos a ver si se va a dejar ver, pero yo diría que es casi que imperceptible el momento en el que eso pasa. Es más para que ya una vez toque la superficie no se vayan a producir, no se vayan a enredar nada. Es más, A ella vemos los debemos. botes, y de hecho no se alcanzó a ver cuando ellos se desprenden de la Se cápsula, pero desprenden, sí, no se alcanza a ver. ahí vemos ya el primer Exacto. bote que se va a ir a acercar para poder observar cómo está la cápsula, pero pues digamos que en este momento tenemos ya una cápsula que ha aterrizado con los dos astronautas, pero hay algo, pues estoy seguro que Benken y Harley están bien adentro, pero no hay todavía la confirmación de la comunicación de ellos desde adentro. ¿O la tenemos ya, Sebastián? No, aún no hay confirmación. O sea que todavía no podemos decir que misión completa, ¿cierto, Julián? Hasta que Benken y Hurley no digan, todo está correcto, todo aquí está muy bien, no podemos estar aplaudiendo porque llegaron a pasar cosas en el pasado y eso, pero no creo que haya ningún inconveniente, estoy seguro. De hecho, según el último reporte que salió, Bob Benken y Doug Hurley están en tierra, o sea, están de regreso, es decir, que lo más seguro es que internamente ya lo hicieron con ellos y pues deberíamos de Deberíamos tener. estar muy próximos a una comunicación, ¿cierto? Claro que sí. Y ahí ven cómo van los dos botes que decíamos pues en la transmisión ya. Vean la simpleza de los rescates de esto cuando se compara con Apolo, donde tenían que llegar a unos helicópteros muy grandes. Y pues ya tenemos imágenes desde adentro de la cápsula y los tenemos ahí moviéndose, o sea que Está. todo está perfecto. Incluso ese es un punto de lo que es la tecnología de estas cápsulas ahora. Y se vio ahí en la imagen de ellos interna. Ellos pueden recibir imágenes de televisión y mire cómo ellos están viéndose desde afuera, Desde por la misma afuera. que les hace SpaceX y NASA de lo que está pasando. Ahí están ahí están acercándose. Primero es una especie de navegación de reconocimiento, de que todo esté correcto. Ven cómo los paracaídas no están, o sea, lo que Sebastián mencionó, se han separado y ya pues están ahí en el océano, pero no están pegados de la cápsula. Y pues ya lo que sigue es remolcarla y llevarla de Mira, regreso. aquí lo que vemos también es una cápsula muy diferente a la que se fue, un poquito aporreada por el calor. Ajá, sucia, Muy quemada. sucia, quemada, claro que sí.
Para nada, no con la pintura brillante como cuando uno compra un automóvil nuevo, con la que la vimos en plataforma, cuando hace un poco más de 2 meses cubríamos eso mismo, sino una cápsula a negruzca. Ahí se puede ver, en eso que tú dices, se puede ver el castigo que le inflige la atmósfera a esto y el calor que tuvo que soportar. Pues es mucho más que la temperatura que se tiene en un horno para hacer una pizza, por ejemplo. Entonces, este tema, como les digo, es bien, ese tema de las reentradas es bien delicado. Y tú me decías algo más temprano que vale la pena mencionar. La entrada en Marte es más peligrosa y es más, a pesar de que la atmósfera marciana es más delgada, es menos densa que la de la Tierra, pues la velocidad con la que va a llegar el Perseverance, ya yo creo que vamos teniendo la misma audiencia, yo creo que me entienden los términos, que justo hace 3 días hicimos cubrimiento de ese lanzamiento, cuando Perseverance, que es el próximo robot de la NASA que va a llegar a Marte, llegue allá, pues entra todavía más violenta y más peligrosa, y además estás hablando de una cosa totalmente autónoma que va a estar llegando a un lugar muy lejos de acá, por lo que es mucho más retador ese tema de llegar a Marte. Cuando vayamos a ir con humanos en un futuro, pues es uno de los temas más delicados que vamos a tener con los que vamos a tener que lidiar. Sí, hay que tener en cuenta, Julián, que como estos vehículos están en órbita alrededor de la Tierra, el Perseverance tuvo que alcanzar una velocidad mucho mayor para salir de la órbita terrestre, entonces eventualmente llegaría a Marte con más velocidad. Claro que sí, en efecto, sí, es mucho más complejo. Es que el viaje a Marte y los futuros viajes a Marte son un tema complicado. La gente tiende a pensar de que es casi como extender en tecnología el tema de los viajes a la Luna. Es decir, fuimos a la Luna en los años 60, vamos a volver en esta década de los 2020, altamente probable. Y creen que simplemente es casi que coger la tecnología y adaptarla y que para los años 30 vamos para Marte. Y los problemas de Marte son muy complejos. Si vas a hacer una misión tripulada, los vas a poner a volar 7 meses y como lo hemos dicho en esta misma transmisión de hoy, resulta que en 7 meses vas a llegar con unos astronautas con una cantidad de problemas de músculos, de huesos, lo normal que tiene el vuelo espacial. Y a pesar de que Marte tiene menos gravedad, pues es complicado y allá no va a haber un equipo de rescate como hay acá esperándote. Claro. Más de una cantidad de complejidades que van, pero están más centradas en los factores humanos. Para ir, no es un tema tanto de tecnología, obvio, sería muy costoso desde el punto de vista de tecnología, hay que poner a punto más cosas, pero el humano sigue siendo el problema fundamental, el problema de verdad retador para esto. Entonces, ahí es donde se tienen los retos más complicados para ese viaje, aunque Elon Musk, pues un lado con Elon Musk no puede cerrarse del todo a que no se puede. Uno con Elon Musk tiene que Claro, ir suavecito porque cada que sale con una locura, entre comillas, resulta que termina haciéndola así se demore más. Los plazos siempre los da cortos, pero y se demora un poco más en ellos. Pero termina haciéndolo. Pues inicialmente dijo, vamos a hacer cohetes recuperables. La industria decía, eso es imposible. Desde los años 60 los cohetes son cohetes desechables, eso es muy difícil. Lo único recuperable que hubo fue el transbordador espacial. La segunda nave espacial recuperable que existió en el mundo fue el transbordador espacial soviético Buran, que voló una vez. Era lo único recuperable que se había tenido para tripulaciones. Y eso que el Buran voló automático, uno de esos hitos soviéticos, voló sin cosmonautas en ese momento, en 1988. Y después de eso, pues los cohetes en esta industria, siempre la industria aeroespacial normal, los gigantes, Boeing, Lockheed Martin, RCS Inergia en Rusia, y todos decían, es imposible recuperar cohetes. SpaceX dijo, vamos a recuperar cohetes y lo logró. Después dijeron, vamos a poner a volar un supercohete con 27 motores. La industria, que controlar 27 motores es muy complicado. Los soviéticos en los años 70 les fallaron el que iba a ser el equivalente del cohete lunar que se llamaba N1, una cosa con 33 motores, porque era muy difícil controlar el empuje de todos, pero resulta que estamos en una época donde ya el control, los sensores, todo eso son mucho más avanzados y SpaceX lo logró con el Falcon Heavy y hoy en día se dan el lujo de que tienen el cohete más potente operativo del mundo en este momento y con más capacidad de carga lo tiene SpaceX. Luego vamos a poner a astronautas de manera comercial y estamos viendo cómo termina esta primera misión de demostración comercial con astronautas.
Entonces ya uno decir como que decirle a Elon Musk o a SpaceX no se puede, es muy difícil, pero el tema de Marte de todas maneras es un tema muy complejo, es decir, poner gente allá para el año 2030, como lo están diciendo, sigue siendo complicado. Primero tenemos que volver a la Luna, que es la idea que se tiene en este momento. Es el primer paso. Julián, aquí César nos aclara que la velocidad de llegada a Marte son unos 10.000 kilómetros por hora. Sí, yo sí, en eso me equivoqué y pido disculpas, Sebastián, audiencia, porque no estaba teniendo en cuenta aquí mentalmente de que la nave se fue con aproximadamente 40.000 kilómetros por hora, que es la velocidad para escapar de la Tierra, pero que pues va hacia afuera del sistema solar y pues en este momento la gran fuerza que la está influyendo es el Sol hacia adentro, o sea, está luchando contra el Sol de una manera inercial, por lo que la velocidad la está disminuyendo, pero lleva la suficiente velocidad para llegar. Son cosas, como les digo, en los cursos que vamos a tener van a aprender mucho de eso, que todas estas cosas las vamos a estar. Bueno, y nos llega otra pregunta, ¿de qué está hecho el escudo térmico? Esa es una gran pregunta, porque estas son cápsulas recuperables. En los años 60, con las cápsulas Apolo, se tenían unos recubrimientos que eran un polímero, que lo que hacía era derretirse, era como coger la cápsula y vaciarla, vaciarle como una capa de polímero por encima de caucho, y eso se derretía, y al derretirse se absorbía mucho del calor, se absorbía gran parte del calor de reentrada, pero la cápsula quedaba inservible. Hoy en día son más una adaptación de las losetas del transbordador espacial, de las losetas cerámicas. Y esas losetas, pues lo que hacían era básicamente, es como cuando usted tiene un aislante térmico hecho de adobe o lo que sea, pues de ladrillo o ese tipo de cosas. Lo que hace es que es capaz de absorber calor, mantenerlo, pero una vez el calor, la fuente de calor no está, lo irradia rápidamente. Esas eran las del transbordador, pero ya las de estas Dragon son todavía, no son losetas del todo, es una adaptación de esas losetas y de esos materiales que permiten de que sean reutilizables. De hecho, las cápsulas Soyuz, por ejemplo, no son reutilizables porque siguen utilizando esa tecnología antigua y es lo que hace que lo más delicado para que una nave espacial sea reutilizable es ese tema de la protección térmica, de que no se dañe ese escudo y que se pueda volver a usar. Los otros sistemas con seguridad, computadores, estructura, todas esas cosas internas están listas. O sea, desde los 60 podía, pero el recubrimiento térmico es la gran parte, es el santo grial para una recuperación de un vehículo espacial. Sebastián, audiencia, yo creo que ya casi vamos a ir cerrando esta transmisión. Ya lo que se vienen en todos los procedimientos de tomar la cápsula, llevarla de regreso al bote grande, remolcarla, donde serán Bob Behnken y Doug Hurley, donde pues se bajarán y serán llevados ya en helicóptero a Pensacola, pero estas operaciones van a tomar otro rato largo, pues a lo largo de las próximas horas, por lo que quisiéramos recibir de pronto algunas últimas preguntas del público antes de despedirnos en esta transmisión. Claro que sí. Bueno, en las redes sociales, incluso ya Boeing Hurley ha felicitado a SpaceX. Perfecto. Boeing, que vale la pena, nuestro patrocinador, sí. Pero nosotros, obviamente, aquí desde Cipsela, pues aplaudimos este gran hito de SpaceX, pero vamos a estar muy pendiente también del vuelo de Boeing y más, pues, no solo porque sea nuestro patrocinador, sino el hecho de que lo que está pasando acá es un gran fortalecimiento de la industria privada y de los vuelos espaciales para todo el mundo. Es decir, el hecho de que haya dos compañías ya haciendo vuelos con tripulaciones denota que esta década de los 2020 definitivamente van a ser una década fascinante en los temas del espacio. Seguro que sí, para todos los públicos, todos lo van a querer hacer. Yo sé que con lo que está pasando, muchos niños van a querer ser astronautas, otros van a querer estudiar ingeniería aeroespacial o carreras en ingeniería y ciencia afines, pero también el público adulto va a querer estar muy pendiente de lo que pase. Si esto está pasando ahora con este vuelo comercial de SpaceX, yo no me quiero imaginar, Sebastián, audiencia, lo que va a pasar cuando tengamos los vuelos de regreso a la Luna, que van a ser en unos pocos años. Van a paralizar el mundo. Julián, claro. Tengo aquí una imagen de lo que es la parte de atrás del bote que va a
es con esto con lo que con lo que se va a recuperar la cápsula, ¿es cierto? Claro, lindísimo. Sí, así es. Es decir, los botes van a remolcarla hasta ese punto y esa parte trasera de este barco la va a levantar como si fuera una grúa y la va a poner en esos cauchos que se ven ahí y ya la deja quietecita ahí. Ahí ya es donde Hurley y Benken salen de ella, pero este barco tiene un helipuerto y ellos van a ser trasladados inmediatamente en helicóptero hacia la base naval, en este caso de Pensacola, en Florida. Muy bien, el tema de Marte, veo que tenemos un bombardeo de datos por interno y entonces uno en estas En cosas efecto. no sabe si atender el WhatsApp o atender el chat, en fin. Y resulta que, pero sí queremos darles ese. En la reentrada viniendo desde la Luna es aproximadamente de 10, 11 kilómetros por segundo. Es decir, es casi con lo que se va uno hacia afuera, porque ir a la Luna requiere también velocidad de escape. Pero resulta que por ese tema de que el Perseverance y las otras, recuerden que no es el único, en este momento tenemos una flota de 3 naves que van hacia Marte, que son el Perseverance, que son la Tianwen 1 de China y que es la misión Hope de los Emiratos Árabes, que van hacia allá. Pues ellas van a ir perdiendo velocidad porque el Sol las está jalando hacia adentro y Marte queda hacia el sistema solar exterior. La entrada a Marte va a ser aproximadamente de 7.3 kilómetros por segundo, o sea que es muy parecida a lo que fue esta entrada de la Dragon en tierra. La Muy Dragon a tierra parecido. entró como a unos 7,8 aproximadamente kilómetros por segundo, pero sigue siendo mucho más retador entrar allá porque pues eso está muy lejos, el proceso es automatizado y una cosa bien interesante con Marte es por la distancia de los dos planetas. Todo tiene que ser completamente automático y todo es todo. O sea, acá, por ejemplo, la Dragon la teníamos comunicándose con Tierra, pero por la distancia resulta que cualquier señal que mandes se va a demorar lo que se tarda la luz en ir y cualquier dato de qué está pasando en lo que se demora en regresar. Entonces, todo se tiene que ser automatizado. Es mucho, mucho más complejo y es algo que vamos a tener en los próximos meses, en febrero. Ya se fueron las naves espaciales, en el caso del Perseverance, con seguridad eso va a ocurrir el 18 de febrero del año Y, 2020. y con seguridad Esperamos aquí vamos a poder estar, estar. Julián, claro que sí. Claro que sí, Sebastián. Yo quisiera entonces, pues tuvimos una gran audiencia de toda Latinoamérica hoy. Quisiera ir despidiéndonos. Gracias por acompañarnos en este momento por el canal de NASA TV en inglés. Pueden seguir la transmisión de ellos, continúa y pueden seguir los procedimientos de las próximas horas. Y quisiera pues invitarlos, como les digo, a estar pendientes de nuestras redes sociales, @CIPSELACorp, así como suena, en cualquiera de las redes, Instagram, Twitter, Facebook. Y pronto estén pendientes de los cursos que van a ir para todo público y que vamos a estar ofertando muy próximamente, donde van a poder aprender todas estas maravillas de los vuelos espaciales y también incluso a construir cohetes y cosas de ese estilo para que lo hagan en casa en estos tiempos de coronavirus. Obviamente no van a construir el Falcon, pero sí modelos que los van a inspirar bastante y con lo que seguro que le van a coger mucho más amor a esta tecnología y a este campo que sigue siendo la última frontera, como lo dicen ellos, the ultimate frontier, sigue siendo definitivamente la exploración del espacio, así como para los portugueses y los españoles, la última frontera era hacer descubrimientos marítimos, luego en el siglo XIX fue hacer descubrimientos geográficos, ir a los polos, fue lo último de la exploración sobre la superficie, lo grande que hay que hacer para nuestra generación sigue siendo ir al espacio, por lo que es espectacular. Y agradecer a nuestro patrocinador Boeing y a la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Pan American Development Foundation, que son los que han hecho posible que CIPSELA le esté llevando esto a niños, jóvenes y a todo público. No solo estas transmisiones, sino los programas STEM que estamos teniendo para este año y esperamos que para el año siguiente también. Claro que sí, muchísimas gracias también pues, de mi parte a toda nuestra audiencia, a Julián por la invitación y a poder estar aquí acompañándonos. Y pues espero que nos veamos mucho más por aquí, Julián, y muchísimas gracias por todo. Tengan la certeza de eso. Vamos a estar anunciando próximas transmisiones, próximos cubrimientos y más cosas en nuestras redes y nuestra nueva página web, que pronto vamos a tener una página web muy interesante en la que van a encontrar muchas cosas para toda la familia, no solo para niños y jóvenes. Todos seguro que van a tener cabida ahí.
Chao, chao. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.